Hola a todos y todas, mi nombre es Agostina y en esta oportunidad nos encontramos para ver el último autor de la materia, que es Montesquieu, que escribe en el periodo crítico de la Ilustración, donde vamos a ver el concepto de virtud que vimos en Maquiavelo, en tanto amor a la patria, al trabajo, al respeto de las leyes. Es fundamental en el pensamiento del autor su preocupación por el contenido de las leyes. Es decir, se aleja de pensar que las leyes son independientes, sino que considera otras características importantes como el clima, la religión, entre otras cosas. Es importante entender el concepto de ley como aquella razón humana que gobierna a todos los pueblos de la tierra. El autor nos dice que antes de que se hubieran dado las leyes positivas, había relaciones de equidad, pero que sin embargo se necesitan de esas leyes positivas porque los humanos, a diferencia de los animales que solo tienen leyes naturales porque están unidos por el sentimiento, el hombre está unido también por el conocimiento. Además, el hombre, en cuanto ser físico, está gobernado por leyes invariables. Como es inteligente, rompe con las leyes fijadas por Dios y cambia las que él mismo establece. Y además es una criatura sensible, sujeta a pasiones, a la ignorancia y al error. Es por esto que como el hombre nace para vivir en sociedad, necesita de leyes positivas y civiles. El autor va a plantear 4 leyes de la naturaleza, que son aquellas que derivan únicamente de la constitución de nuestro ser. Por un lado, la paz, porque buscan solo conservarse, la búsqueda de alimentos, el apareamiento y el deseo de vivir en sociedad. A partir del momento en el que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de su debilidad, la igualdad en que se encontraba, deja de existir y comienza el estado de guerra. En este sentido, el autor nos va a plantear 2 estados de guerra, por un lado entre particulares de una misma nación y por otro lado entre naciones. Los 2 tipos de estado de guerra son el motivo de que se establezcan las leyes entre los hombres. Y es donde nacen las leyes positivas, donde encontramos el derecho de gentes, que son aquellas leyes que rigen las relaciones de los pueblos entre sí, el derecho político, que son las que rigen las relaciones entre gobernantes y gobernados, y el derecho civil, que van a ser aquellas leyes que regulan las relaciones entre todos los ciudadanos. En este sentido se puede decir que una sociedad no podría subsistir sin un gobierno. El estado político va a estar formado por la reunión de todas las fuerzas particulares. Y la fuerza general puede ponerse en manos de uno o en manos de muchos. Lo importante es saber que el gobierno más conforme a la naturaleza es aquel cuya disposición particular se adapta mejor a la disposición del pueblo al cual va destinado. Por eso, las leyes deben adecuarse al pueblo para el que fueron dictadas. Esto tiene que ver con lo que mencioné anteriormente de que el autor le da importancia a otros condicionantes, como puede ser las características físicas del país, como el clima, el terreno, el tamaño. Deben adaptarse al grado de libertad, a su religión, a las riquezas, a las costumbres. Y a su vez, las leyes tienen que tener una relación entre sí con sus orígenes, con el objeto del legislador y con el orden de las cosas sobre las que se legisla. Todas esas relaciones juntas van a formar lo que se llama el espíritu de las leyes, que es fundamental en el pensamiento del autor.
Por otro lado, en cuanto a las formas de gobierno, se pueden encontrar tres. Republicano, aquel en el que el pueblo entero, es decir, la democracia, o una parte del pueblo, la aristocracia, tiene el poder del soberano. El monárquico, que es aquel en el que gobierna uno solo. Y el despótico, que es aquel que una persona sin ley y sin norma lleva todo según su voluntad. En la república y en la monarquía, digamos, van a existir cuerpos intermedios entre el soberano y los súbditos. Sin embargo, en el gobierno despótico no hay intermediarios. Para el autor, la aristocracia va a ser más perfecta cuanto más se acerque a la democracia. Es decir, va a plantear una república con una mezcla de democracia y aristocracia. A su vez, cada gobierno va a tener su principio. Por ejemplo, el resorte de la democracia va a ser la virtud, que es aquella que representa el amor a la patria y que cuando deja de existir aparece la ambición y la codicia. Por otro lado, el resorte de la aristocracia va a ser la moderación para hacer a los nobles iguales entre sí. El de la monarquía es el honor porque exige preferencias y distinciones. Y por otro lado, el resorte de un gobierno despótico, que va a ser el temor. La virtud y el honor no se necesita, sería peligroso. Se requiere, digamos, en este sentido de una obediencia absoluta. Y también es importante tener en cuenta la educación con relación a ese principio de gobierno. En la monarquía nada está prescrito en las leyes con tanta insistencia como el acatamiento de la voluntad del príncipe. El mundo es la escuela del honor. Mientras que en el gobierno despótico es necesario que la educación sea servil, porque la obediencia supone ignorancia en aquel que obedece, pero también el que gobierna no duda ni razona, solo quiere. Entonces va a consistir en aplicar temor en los corazones, dice el autor, y en algunos preceptos de la razón. Por otro lado, el gobierno republicano necesita de todo el poder de la educación y de la frugalidad. Se necesita educar para lograr renunciar a uno mismo en pos de ese bien común. Ya a modo de ir cerrando el video, cabe destacar un punto que tiene que ver con la libertad política, que consiste en hacer lo que las leyes permitan, es decir, con hacer lo que se debe querer y no hacer lo que no corresponde. Esto aparece solo en los estados modernos y cuando no se da el abuso de poder. Por esto es que se debe poner freno al abuso de poder y para eso es necesario que los tres poderes no se concentren en una misma persona. Es por esto que van a existir tres tipos de poderes. Por un lado, el poder judicial, que castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. No debe ser un senado permanente y debe estar formado por personas del pueblo que lo formen mientras la necesidad lo requiera. O sea, es mejor cuando se encuentra en manos del pueblo. Por otro lado, el poder legislativo, que promulga leyes para cierto tiempo o para siempre. Si estuviera unido al poder ejecutivo en un mismo cuerpo, sería el fin de la libertad. Y este poder se va a organizar en dos partes. En un cuerpo de nobles, que debe ser hereditario por la tendencia a conservar intereses, se ocupará de impedir. Y por otro lado, el cuerpo de representantes. Cada uno de estos cuerpos se va a reunir en asambleas y va a deliberar con independencia del otro. Y por último, el poder ejecutivo, que dispone de la guerra y la paz, establece la seguridad y previene de las invasiones.
digamos, es ideal que se encuentre en una sola persona, ya que necesita un accionar rápido y debe contar siempre con un poder de prerrogativa que le permite impedir el actuar despótico del legislativo.